Buenas, biólogos y biólogas. Hoy vamos a seguir con la parte 2 de las plantas sin flores ni semillas, los musgos y los helechos. En primer lugar, me gustaría recordaros que en el primer vídeo clasificamos los diferentes tipos de plantas que vemos según tuviesen flores y semillas o no las tuvieran. Por una parte, podemos encontrar las plantas con flores y semillas, que eran las angiospermas y las gimnospermas, conociendo las angiospermas como aquellas plantas que tienen fruto, ya sea un manzano, un peral, una violeta, una amapola, cualquier tipo de planta, de las más conocidas que presentan flores llamativas. Mientras que las gimnospermas eran aquellas cuyas flores son muy sencillas y no tienen fruto. Entendemos como gimnospermas los abetos, los pinos, los cipreses. Y por último, y en este caso vamos a seguir en este vídeo que empezamos viendo las plantas sin flores ni semillas, las cuales incluían los musgos y los helechos. Los musgos ya lo vimos en el vídeo anterior, así que si no lo habéis visto todavía os aconsejo que veáis la parte 1 de este vídeo, y los helechos es lo que vamos a ver justo a continuación. Vamos a darle un repaso. Y bueno, antes de empezar a hablar de los helechos, me gustaría indicaros una de nuestras fricadas de este canal, y es que la razón por la que he puesto la canción que suena de fondo, que espero que sepáis cuál es Jurassic Park. La he puesto porque los helechos son unas de las plantas más antiguas que conocemos, con permiso de los musgos, por supuesto. Son las primeras plantas de tamaño considerable que empezaron a colonizar la Tierra. Algunas incluso alcanzaban varios metros de altura. Y es que son más antiguas que los propios dinosaurios. Y aquí vemos alguna imagen, justo abajo, algunos dinosaurios, la que voy a señalar aquí, algunos dinosaurios como el anquilosaurio, este dinosaurio acorazado, se alimentaba principalmente de helechos. Era herbívoro y su dieta principal estaba, formada por helechos. Así que para que tengáis en cuenta que estas plantas llevan presentes durante muchísimo tiempo y hoy día se siguen viendo fósiles, incluso en estómagos de estos dinosaurios, que permanecieron intactos después de hace más de 350 millones de años. Y ahora sí, hablemos un poquito de los helechos. Los helechos, a diferencia de los musgos, sabemos que son plantas sin flores ni semillas, pero presentan bastantes características que los hacen muy diferentes de los anteriores. Aparte de su antigüedad, estos helechos ya se consideran plantas vasculares, es decir, a diferencia de los musgos, los helechos sí tienen tejidos conductores, ya sí presentan unos tejidos que permiten el transporte de agua y sales minerales. Pero no os confundáis, los helechos sí siguen dependiendo de la humedad, en este caso únicamente para su reproducción. Los helechos ya empezaron a colonizar más la Tierra y presentaron una mayor independencia del agua y principalmente de los medios húmedos, pero sin embargo seguían dependiendo del agua para reproducirse. Otro tema muy importante, otro aspecto, es que en este caso ya sí tienen hojas, raíz y tallos verdaderos, pero sin embargo siguen teniendo unos nombres diferentes a las hojas, raíz y tallos de las plantas gimnospermas y angiospermas. Ahora lo veremos. Pero es importante que recordéis ya que los helechos ya sí presentan tejidos conductores, ya que presentan un tallo, ahora sí, bastante más desarrollado que los musgos, y aparte presentan también hojas, raíz y por supuesto tallo verdaderos. Ya sí presentan órganos mucho más similares a las plantas que todos conocéis. A la hora de hablar de los helechos es muy importante saber sus tres principales partes. ¿Nos echamos sal de vino luego? Perfecto, sí. Disculpad. Es importante hablar de las tres partes del helecho. Empezamos con la fronde. La fronde sería la parte más reconocida del helecho, la que se ve a primera vista. Es decir, la hoja del helecho sería la fronde. El nombre de la hoja del helecho es la fronde. Aunque aquí ponga fronda, recordad que es fronde, ¿de acuerdo? Fronde. Bien, pues como vemos aquí, esto de aquí, la fronde sería la hoja completa del helecho. La parte que vemos siempre y la que más reconocemos. Y aparte, siendo la fronde la hoja, tendríamos el rizoma, que sería el nombre del tallo del helecho, que suele ser un tallo subterráneo, ¿vale? El rizoma sería el tallo, la fronde la hoja y las raíces sí se llaman raíces, tal cual como la vemos en otras plantas. Pues bien,
Es importante destacar que el esporofito es la parte que domina el helecho y el esporofito, que es donde se producen las esporas, se encuentra principalmente en, ¿dónde va a ser? En la fronde, esta estructura tan famosa del helecho. Por lo tanto, recordad que mientras en los musgos el gametofito era la parte más desarrollada y más importante de la reproducción, en los helechos será el esporofito, que produce las esporas, como aquí vemos, y se encuentra en la fronde. Vamos a explicar esto con un poquito de más detenimiento. Antes de seguir, ¿ha quedado claro lo que he dicho? No entiendo nada. No hay problema. No entiendo nada. Yo os lo explico. Resulta que la fronde, como ya he dicho, siendo la hoja del helecho, es donde se encuentran las esporas y por lo tanto la fronde sería el esporofito, es decir, el productor de esporas de nuestro helecho. Pero ¿cómo produce la fronde esas esporas? Pues bien, esto se debe a unos pequeños abultamientos que la hoja, la fronde, presenta en su envés por la parte de atrás, por la parte de abajo de la hoja, que se llaman los soros. Y esto es muy, muy importante. Os señalo aquí los soros, pero vamos a verlo en una foto con mucho mejor detalle. Aquí podéis ver la imagen, esta imagen que señalo aquí en rojo, la imagen de una fronde con soros. Como podéis ver, son abultamientos muy característicos que se encuentran en el envés de la fronde y cada uno de estos puntitos naranjas, en este caso, sería un soro. Es decir, sería una agrupación de esporangios, es decir, estructuras productoras de esporas, y cada uno de estos pequeños bultitos, de estos círculos, por así decirlo, de estas estructuras esféricas naranjas, sería un soro. Y cada soro liberaría una gran cantidad de esporas, como vemos aquí en la imagen, una gran cantidad de esporas que son los responsables de la reproducción del helecho. Por cierto, recordad que el helecho en este caso sigue dependiendo de zonas húmedas y de agua para reproducirse. Fundamental. Y para terminar, os voy a poner la escena, las tomas falsas de la escena de Jurassic Park que he puesto al principio. Espero que lo disfrutéis y bueno, preguntadme cualquier duda que tengáis en clase. Hasta luego.